estamos nosotros celebrando el 10º aniversario de los acontecimientos de septiembre 11 del 2001, cuando tantos seres humanos inocentes murieron a manos de terroristas. Y uno, recordando esos acontecimientos tan dolorosos, donde tantas familias han experimentado lágrimas y destrucción terrible, donde uno ha podido contemplar el rostro horripilante del mal, porque el mal con toda su profundidad lo hemos podido ver en vivo y a todo color. Una experiencia que los que lo experimentamos en esos días teníamos esa sensación, ¿verdad?, de tragedia, impotencia, indignación, miedo. Me acuerdo que el septiembre 11 de aquel año, del 2001, la gente, porque al principio uno no sabía lo que estaba pasando. Primero uno se enteró de que había habido un avión había chocado contra una de las Torres Gemelas. Pero después, cuando uno vio el segundo avión en vivo, me acuerdo yo que estaba de vacaciones, yo estaba estudiando en Roma y estaba en Puerto Rico, y estaba, por casualidad, puse la CNN y aparecía, ¿verdad? Veía uno, el primer avión, y uno pensaba que había sido un avión, que era un accidente. Cuando uno vio el segundo, ¿verdad?, aquello impresionante, y después supo lo que había pasado en el Pentágono, y después supo lo que había pasado en Filadelfia, que todos los aviones del país, todos los aeropuertos se cerraron. La gente al mediodía, Puerto Rico parecía como si estuviésemos en un funeral nacional. Cuando estaba, la gente fue a buscar los hijos, etc. Era casi como el fin del mundo, porque uno a veces piensa que el mal es ilimitado, que el mal no hay forma de controlarlo. Hay una especie como de impotencia humana cuando se encuentra ante el mal. Esa sensación teníamos nosotros en el 2001, el 11 de septiembre. Y después, cuando uno vio que el rostro horripilante del mal en el sufrimiento de tantos niños, personas, familias, uno pensó, ¿tendrá límites el mal? El mal tendrá sus límites. Y uno sabe que el límite del mal es el bien de Dios. El límite del mal es Dios. Esa es la frontera donde el mal no puede pasar. Porque Dios, cuando uno mete a Dios en medio del mal, el mal se transforma en bien. Y Dios sabe sacar de los males bienes y evitar mayores males. Por eso, cuando nosotros vemos el modo como tanto bien que surgió de esos acontecimientos tan dolorosos, porque el mal tiene límite, y el límite del mal es el bien de Dios. Cuando uno ve, por ejemplo, tanta generosidad heroica, cuando uno vio tanta solidaridad, capacidad de perdón, uno se da cuenta que hay que vencer el mal a fuerza de bien. Que el ojo por ojo y el diente por diente, lo único que hace es destruir la humanidad y destruir el corazón del hombre. Lo deshumaniza. Porque el mal, cuando uno responde al mal con el mal triunfa en el corazón, que se deja inundar por el ojo por ojo y el diente por diente, simplemente por la lógica de la venganza. Eso deshumaniza el corazón, lo destruye, hace más daño al que responde que al que recibe la acción. Por eso es que el Señor nos invita al perdón, porque cuando uno mete a Dios, Dios sabe sacar de los males bienes. Y uno es capaz de ver las cosas desde una perspectiva, desde un horizonte distinto.
uno comienza a entender que las cosas, incluso aquellas que llamamos males, son parte de un rompecabezas en el cual lo más noble sale del corazón. Septiembre 11 es trágico, pero cuando tú escuchas que todas las personas que se comunicaron con sus seres queridos en torno a esos acontecimientos, ellos no llamaban para hablar de las cuentas a pagar, no llamaban para hablar pues de lo malo que eran estos terroristas. Muchos no se enteraron de las causas que provocaban todo eso, pero siempre llamaron los que se pudieron comunicar para hablar de la familia, hablar del amor, hablar de lo mucho que te quiero. Esos fueron los mensajes que dejaron. Incluso hablar de esperanza del más allá, hablar del perdón, porque hay que vencer el mal a fuerza de bien. Eso hace que el mal sea débil, aunque parezca fuerte. Eso hace que el mal, que la cizaña se convierta en trigo. Y Dios en su providencia, porque el límite del mal es el bien de Dios. Dios en su providencia hace que todo concurra para el bien de los que aman a Dios. Y uno se da cuenta que nada sucede por casualidad. Sin duda, septiembre 11 es el monumento a la libertad humana ausente de Dios. Porque lo que nos dice septiembre 11, la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre. La culpa es del hombre cuando Dios está ausente del corazón humano. Cuando Dios está ausente del corazón humano, es el infierno, que es fruto de la libertad humana, no es una decisión de Dios. Dios no le manda mal ni infiernos a los seres humanos. Dios solamente nos envía bienes y bendiciones. Pero algunas bendiciones y bienes vienen envueltas en sufrimiento. Por eso, cuando las personas preguntan ¿dónde estaba Dios en septiembre 11? Dios estaba en el corazón del mal, sacando del mal bien y evitando mayores males. Dios estaba allí dando plenitud y significado a lo que no tenía significado ni tenía ningún tipo de lógica, porque el odio no tiene lógica, el odio no tiene sentido. La única lógica del odio es siempre la destrucción. Por eso Dios le da una lógica distinta. Y donde hay odio, Dios siembra amor. Donde hay guerra, Dios siembra paz. Donde hay oscuridad, Dios siembra luz. Esa es la lógica de Dios. Y uno puede decir, ¿por qué Dios no evitó septiembre 11? Dios lo hizo mejor. Porque Dios respeta siempre la libertad del ser humano. Dios no quiere que la historia sea fruto, por decirlo así, de una especie de marioneta en el cual Dios es el que mueve todas las cosas. Dios respeta las acciones libres del ser humano. Pero en última instancia, no es la libertad del hombre, sino es el bien de Dios el que triunfa. Dios lo hizo mejor, porque no solo respetó libertad, sino hizo que todo concurriera para el bien de los que aman a Dios. A veces nosotros no entendemos los caminos de Dios, porque pensamos con nuestra lógica humana, que ve siempre las cosas, por decirlo así, en un horizonte corto, a corto plazo. A veces nosotros pensamos con nuestras miradas cortas que Dios no hace las cosas bien, pero Dios hace todo para bien de los que aman a Dios. No lo entenderemos ahora a corto plazo, después entenderemos a largo plazo los caminos de Dios, que no son nuestros caminos. Por eso es que el creyente, cuando se enfrenta a la fuerza del mal, cuando parece, incluso produce miedo, el creyente lo que hace es que se pone de rodillas ante Dios para estar de pie ante el mal que se le enfrenta en la vida. El creyente no responde con odio, el creyente responde con perdón.
porque sabe que el perdón dignifica el corazón del hombre, le hace descubrir la felicidad. El que se llena de odio y de ojo por ojo y diente por diente, lo único es que descubre amargura y tristeza. El perdón da al corazón alegría y libertad. El creyente, cuando se enfrenta al mal, no tiene miedo. No tiene miedo. Sino que el creyente, cuando se enfrenta al mal, siempre lo ve con una actitud de optimismo. Nunca la ve con una actitud de derrota. Siempre con un optimismo de que sabe que todo es para bien. Y sabe siempre ver el aspecto positivo detrás de las cosas. No, si ustedes tienen aquí un vaso con agua hasta la mitad, ustedes pueden pensar que el vaso está vacío hasta la mitad. O ustedes pueden pensar el vaso está lleno hasta la mitad. Uno tiene que fijarse no en el aspecto negativo, le falta agua, sino en el aspecto positivo, tiene agua hasta la mitad. El creyente, cuando ve las cosas desde Dios y sabe que el mal tiene límite, que hay una frontera que no pasará, que es el bien de Dios, que es el bien de los que aman a Dios. Todo concurre para el bien de los que aman a Dios, como dice el apóstol Pablo. El creyente, al saber que hay esa frontera, siempre intenta ver qué bueno Dios tiene detrás de esto. Sin duda, ha habido mucho sufrimiento, pero miren, en última instancia, la última palabra no la tuvo ni el odio, ni la lógica del rencor, ni la violencia, ni la muerte. La última palabra la tuvo Dios. Sin duda el hombre con su libertad dice algo, porque detrás de septiembre 11, si algo nos está diciendo, es que cuando las personas humanas no se dan cuenta que el camino para adquirir o conquistar lo que nosotros aspiramos es siempre el camino de la no violencia y del diálogo. Siempre. Aunque parezca que es débil, eso es fuerza. Sin duda, el hombre ha dicho algo allí, porque ha dicho, ausente Dios, esto es lo que yo quiero. Pero Dios al final dijo su palabra, que siempre es de esperanza. Si hoy celebramos 10 años, tal vez con la tristeza de lo que pasó allí, precisamente hoy, que nos habla Jesús del perdón. ¿Cómo tú te enfrentas a aquel que te ha hecho el mal? Jesús dice, vence el mal a fuerza de bien, vence el mal con el perdón. Es que mire, en este país nuestro, en el que nosotros vemos tantas cosas que nos están asustando, que parece que el mal no tiene límites, que es lo de septiembre 11, casi repetido a diario, porque lo horripilante que nosotros contemplamos allí lo estamos viendo en Puerto Rico. Desde una mujer buena que es asesinada vilmente y no se sabe, hasta 2 jóvenes que van a disfrutar una noche y son asesinados, etcétera. Ustedes ven todas esas distintas escenas y uno dice, ¿y cuál es la solución? ¿Cómo nosotros podemos responder? ¿Esto tendrá algún límite? El límite de todo esto se llama Dios. Cuando Dios no está ausente, el mal parece que no tiene límite, que es omnipotente. Pero cuando Dios se hace presente, el mal inmediatamente se convierte en bien, porque todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Siempre hay algo bueno. Dios sabe escribir derecho con renglones torcidos. Cuando está Dios, cuando Dios está ausente, no nos podemos enfrentar al mal. Yo estaba ahora, el viernes, cuando ya la tormenta parecía inminente, ustedes veían que iba a azotar. Y fíjense, fíjense a veces nosotros con nuestras pequeñas cosas. ¿Sabe lo que yo pensé? Yo dije, Dios mío, yo dije, diantre. Ya me suspendieron la juramentación por la tormenta Irene. Y yo decía, caramba, ahora me la van a volver
siente impotente, porque ¿qué puedo hacer yo? No puede ser nada, viene la tormenta, ¿verdad? Dos mujeres, dos tormentas. Siempre la tormenta, curiosamente, los nombres femeninos como que son un huracán. Entonces, fíjense, yo sé que un impulso como muchos de ustedes, la mayoría de los creyentes, precisamente de pedirle al divino niño lo que parecía nos va a azotar, como ya ustedes veían las predicciones, como tormenta, pues yo le encomendé al divino niño, llévate la tormenta. Y yo quiero juramentar por él, después la vuelves a poner, llévate la tormenta. Y pues, eso lo hice el viernes. Ya ustedes vieron, y por eso que ustedes ven que yo estoy hoy vestido con los ornamentos del divino niño, para darle gracias. Porque miren, es curioso, de nuevo les digo, el mal tiene límites. El límite del mal es el bien de Dios. Cuando tú metes a Dios en esa ecuación, tormenta más Dios, todo es para bien de los que aman a Dios. Y ustedes vieron cómo se desvió, curiosamente, porque había una vaguada, etcétera, que lo desvió y desapareció. Eso es la mirada superficial del que no ve las cosas desde el horizonte de Dios, de la plenitud. Pero cuando tú la miras con la mirada más profunda, hubo alguien con su mano providente que movió las cosas. Ayer, precisamente impresionado de ver lo que Dios es capaz de hacer, porque el divino niño es Dios hecho hombre, de ese Dios que nos escucha y que tiene un corazón como un niño, sensible al sufrimiento de los demás. Sensible, porque así es Dios, delicado. Cuando Él mete su mano, a mí estaba yo leyendo un libro, el último libro que escribió Juan Pablo II, antes de morir, ¿verdad? Donde él habla de nación, patria, etc. Es un libro hermosísimo, fue su último libro. Y en ese libro, él habla de su experiencia, ¿verdad? La tragedia del nazismo en su país, del comunismo después, la caída del comunismo. Es casi como un testamento. Y él habla también de la experiencia cuando fue tiroteado. Porque ustedes saben que el secreto de Fátima, el tercer secreto, habla de unas ciudades, así es la revelación, ¿verdad?, que reciben los tres videntes de Fátima. Veían, decían ellos, una ciudad, decía, toda destruida, en la que había muchos cadáveres, en la que se veía, decía, un sacerdote vestido de blanco, un obispo, que ellos intuyeron que era el Papa, sufriendo, dice, en medio de toda esa destrucción, orando por aquellos difuntos. Y dice que al final veían que aquel obispo se arrodillaba ante una gran cruz y que unos soldados le disparaban tiros y flechas y que moría en aquel lugar. El Papa dice en ese libro hermoso, dice, yo he experimentado a lo largo de mi vida que el mal tiene una frontera que se llama Dios. Y dice, sobre todo cuando allí, en 1981, en la plaza de San Pedro, 13 de mayo, aquel hombre me disparó. Y dice, una mano materna guió a aquella bala. Porque, y eso es lo que le sorprendía a Liaca. Él decía, él comentaba, es que yo le disparé para matar, y era de hecho certero, era un killer a sueldo. Y por lo tanto, él decía que él no podía entender, y le decía al Papa cuando el Papa lo visitó, en aquel gesto de reconciliación y de perdón, él decía que él no podía entender cómo la bala había fallado, si él había dado los puntos vitales
De hecho, los médicos tampoco lo podían entender. No tocó ningún órgano vital. Ningún órgano vital. Y el Papa decía, porque hubo una mano materna, el 13 de mayo, que es el día de la Virgen de Fátima, que guió a aquella vaga. El hombre puede hacer el mal, y de hecho lo hace, pero Dios es el que guía las cosas para bien de los que aman a Dios. Yo lo experimenté ahora en esta tormenta, de alguna manera, ¿verdad? Gracias a Dios. Mira la doñita como se ríe. Sí, yo lo experimenté, ¿verdad? Yo, miren, no solo pensaba en la juramentación. Dios mío, lo que es, yo pensaba en el aire acondicionado que se iba, en el cable que no iba a tener, fíjense qué cosa más baratí, ¿verdad? Cuando hay gente que no tiene a veces ni eso, pero para que ustedes vean lo débil que somos nosotros. Por eso yo pensaba en eso, pero a la vez, esa es la mirada superficial. En el fondo, Dios me envió un mensaje a mí y te lo envía a ti. Septiembre 11, tanto mal en Puerto Rico. ¿Cuál es la solución? Cuando viene una tormenta, sin duda uno tiene que hacer las previsiones humanas, ¿verdad? Pero miren, en el fondo, cuando el hombre se olvida de Dios, que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Cuando uno se olvida de Dios, uno no entiende dónde tiene que poner cada pieza de este rompecabezas de la vida. Esto parece incomprensible. Esto es para volverse loco. De alguna manera. Sí, no es de verdad. Pero cuando uno se pone de rodillas ante Dios, reconoce de que con el Señor uno es capaz de ir, cuando uno sigue al Señor, a Jesús, como hicieron los apóstoles, uno es capaz de ir por fronteras y caminos, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Puede ser la muerte de un ser querido. Hoy nuestra queridísima Maite perdió a su abuelita esta mañana y por eso estamos encomendándola también en la misa. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una tragedia, puede ser un país que se nos está cayendo en canto. Deja que Dios sea el que dirija tu vida, sígueme. Y Él sabe, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. A lo mejor uno quiere ir por este otro camino que uno cree que es mejor. Deja que Dios, que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Da una seguridad, da una certeza y una serenidad que uno hace que del mal salga bien. Que uno hace que del mal se evitan mayores males. Que Dios escribe derechos con renglores torcidos. Eso es que era a inaugurar el lugar, ¿verdad?, de recuerdo de los... Y que allí hay se hizo una cruz con algunas de las ruinas de las vigas de las dos torres gemelas, de las torres. Todo eso es simplemente evocar, mire, solo Dios es capaz de ordenar. ¿Cómo nosotros bregamos en Puerto Rico? El Señor lo dice. No es con la lógica de la confrontación, con la lógica del ojo por ojo y el diente por diente. Es con la otra lógica del amor, del perdón, de la reforma, de cambiar el corazón, de la no violencia. Por eso nosotros le pedimos desde el cielo a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a nosotros con su oración, porque María es mamá. Miren, si el Papa dice, de hecho, el Papa, cuando dio a conocer el secreto, en el secreto se habla, porque recuerden, esta es una visión que utiliza una serie de símbolos con significado para comunicar un mensaje. El Papa, en el mensaje, en el secreto de Fátima, aparece un ángel como que tira rayos y centellas contra la humanidad, fuegos para destruirla. Y dice en los videntes que veían que la mano de María, de su resplandor,
hacía que esos rayos se convirtiesen en flores. Y ellos dicen, comentan, nosotros tuvimos la persuasión que cuando María, nuestra madre, se hace presente, hace que con su oración, con su inspiración, con su protección materna, que las cosas concurran para el bien de los que aman a Dios. Por eso nosotros invocamos a María, que está en el cielo, para que nos ayude con su oración a entregarle nuestro corazón a Dios. Así sea.